La primera cuestión nos preguntan sobre una serie de afirmaciones si son verdaderas o falsas. Vamos a ir contestando. La masa y el volumen son propiedades generales de la materia. Esa efectivamente es verdadera. ¿De acuerdo? El volumen de un cilindro depende del radio del círculo y no de la altura. Evidentemente es falsa. ¿Por qué? Porque el volumen de un cilindro era pi r cuadrado, que es la superficie del círculo multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? La primera es verdadera y la segunda es falsa. La densidad de un cilindro metálico se calcula dividiendo masa entre volumen. Efectivamente, esa es verdadera. Recuerda la expresión que relaciona masa y volumen de cualquier cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, se calcula dividiendo masa entre volumen. Y eso es la densidad. La temperatura de un cuerpo sólido es 45 grados y por tanto equivale a 45 Kelvin. No, esa es falsa. Ya sabes que para obtener la temperatura en Kelvin hay que sumarle a la temperatura en grados Celsius 273. Por lo tanto, 45 grados Celsius no equivale a 45 Kelvin. Esa es falsa. El volumen para calcular el volumen de un cuerpo irregular no existe una fórmula. Recuerda que hemos estudiado que se podría calcular ese volumen a partir de una probeta con un líquido en donde se introduce ese cuerpo irregular. Por lo tanto, no es posible ni medir ni calcular con fórmula alguna el volumen del cuerpo. Por lo tanto, es falsa. En el Sistema Internacional de Unidades expresamos el volumen en litros. No es correcto, es en metro cúbico. Por lo tanto, es falsa. La densidad de una aleación es 6,46 gramos centímetro cúbico. Esto significa que un centímetro cúbico, y ese es el volumen, pues tiene una masa de 6,46. Efectivamente, eso es así. Ese es el significado físico de la densidad. ¿Qué masa tiene un cuerpo por unidad de volumen? En este caso, por centímetro cúbico. La número 8 dice que un líquido adopta la forma del recipiente. Efectivamente, esa es una de las características del estado líquido, que adopta la forma, el líquido, del recipiente en el que está contenido. Por lo tanto, si ese recipiente es esférico, pues efectivamente el líquido tiene forma esférica. Por lo tanto, verdadera. El vapor de agua que se produce en el baño al ducharnos se condensa al tocar una superficie fría. Efectivamente, eso es verdadera. Habría que repasar los nombres de los cambios de estado de las sustancias químicas. A volumen constante, los gases aumentan la presión cuando los calentamos al aumentar la temperatura, y es verdad, presión y temperatura son magnitudes directamente proporcionales. Por lo tanto, al aumentar la temperatura hay un aumento de la presión. Por lo tanto, es verdadera. La segunda actividad consiste en indicar el nombre de los cambios de estado. Solamente habría que indicar sublimación estos nombres. Sublimación es el nombre que se le da al paso de sólido a gas sin pasar por líquido, y el paso contrario es sublimación inversa. Sublimación inversa o regresiva inversa. Vamos de izquierda a derecha, de sólido a líquido, eso se llama fusión, y de líquido a gas, eso se le llama vaporización. Y ahora vamos de derecha a izquierda, de gas a líquido se llama condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Muy bien, en la actividad número 3 tenemos que hacer cálculos a partir de la densidad de una sustancia, 4,25 gramos por centímetro cúbico. Nos piden que calculemos en el primer apartado la masa y me proporcionan el volumen. Vamos a empezar el cálculo a partir de la definición de densidad, y a partir de esa expresión matemática voy a despejar la masa. Masa es densidad por volumen. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar 4,25 y escribo la unidad
por el volumen, que son en este caso 60 centímetros cúbicos. Si yo multiplico con la calculadora 425 por 60, resulta 255. E indico a continuación la unidad. En el segundo ejercicio, de la misma manera, a partir de la definición de densidad, ahora lo que me piden es que calcule el volumen. Por lo tanto, de ahí, de esa expresión, despejo el volumen y eso es igual a masa entre densidad. La masa en este caso son 314,5 gramos y lo divido entre la densidad, que sigue siendo 425 gramos por centímetro cúbico. Al dividir 314,5 entre 4.25 resulta 74 unidades de volumen. En el siguiente apartado me habla de una pieza de aluminio que la hemos pesado, le hemos medido la masa, 189 gramos, y hemos medido también el volumen, 70 centímetros cúbicos. Y me dice que a partir de estos datos que calculemos la densidad del aluminio y que interprete el resultado. Muy bien, pues calculo la relación masa-volumen de ese cuerpo, sustituyo 189 gramos, que es la masa, y sustituyo 70 centímetros cúbicos, que es el volumen. Si divido 189 entre 70, se obtiene la densidad del aluminio, que es 2,7 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que cada centímetro cúbico de aluminio, de volumen de aluminio, tendrá una masa de 2,7 gramos. En el ejercicio 5 nos piden que enunciemos la ley de Boyle. La ley trata de explicar cómo se comportan los gases en procesos isotérmicos. Y en este caso, procesos a temperatura constante, que así se llaman los procesos isotérmicos, los gases se comportan de la siguiente manera. El producto de presión por volumen se mantiene constante, es una constante. Por lo tanto, se dice que presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, que cuando disminuye en una medida la presión, aumenta en la misma medida el volumen. El siguiente ejercicio nos plantea un cálculo sobre precisamente procesos isotérmicos, por lo tanto tendremos que aplicar la ley de Boyle. Dice que tenemos una cantidad de aire dentro de una jeringa y nos da el volumen. Entonces voy a ir anotando los valores de las magnitudes que aparecen en el enunciado, que son 90 centímetros cúbicos el volumen inicial, y me dice que en ese caso, en ese estado, la presión son 200.000 pascales. Voy a escribir 200.000 pascal. Recuerdo que el pascal es unidad de presión. Ahora dice que empujamos el émbolo de la jeringa y que se comprime. Se comprime significa que el volumen disminuye y efectivamente me dice el volumen final, que es de 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. Y lo que me pide es que calcule cuál será la nueva presión del gas. Y me dice que haga el cálculo. Muy bien, pues vamos a anotar. Una vez hechos los datos, vamos a poner que P1 por V1 se tiene que cumplir, que tiene que ser igual a P2 por V2, porque ese producto hemos dicho que se mantiene constante en procesos isotérmicos. Pues ahora voy a despejar la magnitud que me piden, que en este caso es P2. Voy a despejar P2 y esto es igual a P1 por V1 entre V2. Una vez que tengo ya
Despejada la incógnita, ahora sí se sustituyen los valores. P2, vamos a escribir P1, que son 200.000 pascales, y lo multiplico por el volumen inicial, que son 90 centímetros cúbicos. En el denominador tendré que escribir el volumen 2, que es 50 centímetros cúbicos. Arriba centímetros cúbicos y abajo centímetros cúbicos se nos va a ir y nos va a quedar efectivamente unidades de presión. Solo tengo que multiplicar 200.000 por 90 y lo divido entre 50 y sale 360.000 pascales. Efectivamente, observa que al comprimir el gas hemos pasado de un volumen de 90 a un volumen de 50, hemos disminuido el volumen, la presión ha aumentado, pasamos de 200.000 pascales a 360.000 pascales. En el ejercicio siguiente, en el 3, tenemos una cantidad de aire en la del problema anterior que estaba a 200.000 pascales y me dice que lo vamos a calentar, es decir, vamos a cambiar la temperatura desde una temperatura inicial de 10 centímetros, de 10 grados Celsius hasta 100. Por lo tanto, hay un aumento de temperatura. Bien, pues como dice que el volumen de la jeringa se mantiene constante, proceso a volumen constante, sabemos por la ley de Gay-Lussac que temperatura y presión son magnitudes directamente proporcionales, o lo puedo escribir también de la otra manera, ¿de acuerdo? Se mantiene constante. Esa temperatura, hay que recordarlo, es temperatura en la escala absoluta, es decir, siempre tendremos que expresar la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, en Kelvin. Por lo tanto, digo, esas temperaturas que aparecen en el enunciado hay que convertirlas a Kelvin. Voy a hacerlo aquí. La temperatura inicial son 10 grados más 273, por lo tanto son 283 Kelvin. Y la temperatura 2 es igual a 100 más 273, que son 373 Kelvin. Ya una vez que he convertido las temperaturas, preparadas ya para sustituirlas en la ecuación, escribo la ecuación que necesitamos para hacer el cálculo, P2 partido T2, como lo que me pide el problema es que calcule la nueva presión. La nueva presión será P2, voy a despejar de ahí P2. P2 es igual a P1 por T2 dividido entre T1. Y ahora ya sí tengo que sustituir los valores. La presión son 200.000, valor que me da en el enunciado del problema, 200.000 pascales. La temperatura final son 373 Kelvin. Sería un error importante escribir esa temperatura en Celsius, y la temperatura inicial, que son 283 Kelvin. Hacemos el cálculo, que son 200.000 por 373 y lo divido entre 283 y sale 604, escribo por aquí la unidad de presión pascal. Por último, tocaría hacer una representación gráfica de datos experimentales que corresponden a la presión y el volumen que ocupan y que ejerce un gas. Me dan presión en atmósferas y me da volumen en centímetros cúbicos. Ya me dan dibujados los ejes para hacer la representación gráfica, y lo único que tenemos que hacer es trasladar estos valores de presión y de volumen a la gráfica. Ya sabes que
Lo primero que hay que hacer siempre a la hora de hacer una gráfica es localizar cuáles son los valores que hay que representar. Fíjate, 2,6 es el valor más pequeño y 9,8 es el valor máximo. 9,8 significa aproximadamente 10, un poquito por debajo del 10, habrá que localizar el valor 10 lo más arriba posible. De la misma manera, localizamos los valores que tenemos que representar. El valor máximo es 60, el valor más pequeñito es 16, pues el 60 tiene que ir en el eje donde represento el volumen lo más a la derecha posible, por ejemplo, por ahí.